Ahora vimos cómo podemos ver, calcular la complejidad de un algoritmo, ya sea iterativo o recursivo, recursivo por división y conquista. Todos casos hasta ahora no vienen andando, pero evidentemente tenemos un pequeño problema, que es que para algoritmos iterativos o aquellos que sean recursivos bastante simples, es bastante sencillo ver cuál es el orden. ¿Sí? O sea, tal vez no al principio, obviamente, pero en el caso de los iterativos, con un poco de práctica, 5 o 6 ejercicios, ya uno se va dando cuenta de siempre cómo es el cálculo. Para los recursivos, mientras se mantengan en sencillitos, como ese cálculo del máximo, va a ser todo relativamente sencillo también. Eventualmente va a ser, ya lo van a ver a ojo, directamente van a saber cuál es la respuesta. Ahora, para cálculos de división y conquista, ya es otro tema, empieza a ser bastante más complicado, ¿sí? Empieza a avivarse ciertas cosas, a hacer resoluciones analíticas un poco más complejas. Ahora, por suerte, tenemos un teorema, ¿sí? Se llama literalmente teorema maestro para división y conquista, que nos dice, y de vuelta recalco, para división y conquista, si tenemos un algoritmo cuya ecuación de recurrencia es esta, que es la ecuación de recurrencia que tiene un algoritmo de división y conquista, ¿sí? Tenemos esto de acá, ¿sí? Donde tenemos una cantidad de llamados recursivos a una proporción del tamaño original con el que llamamos recursivamente, ¿sí? Y después el costo de todo lo demás, ¿sí? Todo lo que no es el llamado recursivo, ya sean comparaciones, ver casos base, juntar los resultados, etcétera, ¿sí? Los vamos a ver a medida que avancemos en los ejemplos, vamos a ver cuánto vale este ODN a la C. Pero es importante, esto solamente se aplica a división y conquista porque está este término. Si no, no se puede aplicar. Si yo tengo TDN menos 1, acá no hay ningún B que valga y esto no se puede aplicar. Entonces, si yo tengo, lo que dice el teorema este es que si yo tengo esa ecuación de recurrencia, esta de acá, entonces podemos analizar, comparar directamente el logaritmo en base B de A contra C. ¿Sí? Si el logaritmo en base B de A es menor que C, nos queda que directamente TDN es ODN a la C. Lo que nos dice esto es, vos dividí todo lo que quieras, pero este término de acá es muy pesado, entonces nos termina quedando este orden de acá. Por el contrario, si este fuera mayor, si vamos por el tercero primero, nos queda este, el mismo número. ¿Sí? Esa es la forma fácil de recordar cosas en este teorema, es el que sea mayor queda. ¿Sí? Esto es, dividiste un montón, entonces esto es lo que pesa. Esto de acá es un número, ¿sí? No es algo que podamos descartar, como en otros casos, no es que estamos multiplicando, lo estamos elevando. ¿Sí? No puedo descartar el cuadrado cuando estoy diciendo n cuadrado. Este logaritmo en base B de A puede dar 2,7 tranquilamente y bueno, va a ser ODN a la 2,7. En el caso de que sean iguales, nos va a quedar como el intermedio. Nos va a quedar este ODN a la C y nos va a quedar un logaritmo en base B de n. Como de vuelta, este base B no nos importa, como vimos en el caso de búsqueda binaria, directamente dejamos ODN a la C log n. ¿Sí? Este es el caso donde aparecen los logaritmos abajo. Entonces, una cosa muy importante, tengan cuidado, esto solamente sirve para división y conquista, si no, no se puede aplicar. Y en sí, esta versión que estamos viendo es una versión simplificada del teorema maestro. ¿Sí? No es una versión completa. La versión completa implica una generalidad sobre ODN a la C, en realidad es ODFDN. La verdad es que no hay ningún caso en esta materia, ni probablemente casi ninguno que se vayan a topar en la vida en general, donde esto no sea algo de esta pinta o que se pueda directamente acotar. Por ejemplo, yo pudiera tener tranquilamente un log n, pero eso se puede acotar con ODN. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tenemos merge sort, su ecuación de recurrencia es esta acá. Es 2TDN dividido 2 más ODN. ¿Sí? Si no recuerdan por qué, vayan a ver los apuntes de la clase. Recuerden, tenemos dos llamados recursivos y se llama para cada una de las mitades, por eso este dividido 2. Y ODN porque eso es lo que nos cuesta primero separar el arreglo en dos y además después volver a juntar los resultados indefectiblemente porque tenemos que hacer esa inserción ordenada. Entonces, para este caso, tenemos A vale 2, B vale 2 y C vale 1. Si esto es ODN a la 1.
y A y B. Lo vamos a poner en colores para que se vea más claro. Y tenemos logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? Logaritmo en base B de A, es 1, que es lo mismo que C. Entonces nos termina quedando el caso del medio. Si volvemos a ver acá, nos queda el caso del medio, o de n a la c log n. Como en este caso c vale 1 es o de n log n. Lo cual está bueno porque si fueron a la clase donde resolvimos esto de forma analítica, de una forma similar a búsqueda binaria, llegamos a este mismo resultado, pero con muchísima más complejidad para resolverlo y con mucho más cuidado de hacer bien las cuentas y con sumatorias y cosas por el estilo. La verdad no fue nada agradable. Y acá con una cuentita simplemente con un logaritmo y ver cosas así, ya nos sale el exacto mismo orden de complejidad que teníamos con la versión analítica. Entonces, ahora vayamos a búsqueda binaria. Recomiendo pausen momentáneamente el video y traten de decir ustedes cuánto valen A, B y C, o sea, cuántas llamadas recursivas hay, cuál es la proporción y cuánto es lo que nos cuesta todo el resto, porque suelen equivocarse. Espero 3 segundos para que pausen y prosigo. Entonces lo que nos queda directamente es que A vale 1, tenemos un solo llamado recursivo, B vale 2 y C vale 0. ¿Sí? Esto es O de n a la 0. Esto es muy importante, tengan cuidado, es un error común que obviamente después termina... El problema de esto son los resultados a los que se llega. ¿Sí? Esto obviamente no lo voy a repasar en este video, eso lo vemos en clase. ¿Qué es lo que pasa si decimos que C vale 1, que es el error común? ¿A qué conclusiones llegamos y cómo lo podemos manejar en ese caso? Entonces, directamente aplicamos logaritmo en base 2 de 1 es 0, ¿sí? Que es lo mismo que C. Entonces de vuelta nos vuelve a quedar el caso del medio, que como es n a la 0, es lo mismo que log n. De vuelta nos quedó mucho más fácil que andar suponiendo que n es una potencia de 2 y haciendo cosas por el estilo, ¿sí? Esto es mucho más fácil. Entonces ahora vamos a obtener el máximo por división y conquista, ¿sí? De vuelta les recomiendo, pausen el video, vayan al video o los apuntes, donde sea, vean el algoritmo, definan ustedes cuál es la ecuación de recurrencia y después a partir de la ecuación de recurrencia definan cuánto valen A, B y C y resuelvan. Pero 3 segundos. Y bueno, lo que nos termina quedando es 2 veces 2 llamados recursivos, llamamos por la mitad, ¿sí? Porque llamamos para izquierda y derecha, ambos lados siempre. Y todo lo que hacemos después es O de 1, ¿sí? Es O de 1 porque son comparaciones, ver cuál es el más grande entre dos elementos, nada del otro mundo. Entonces nos termina quedando A es 2, B es 2 y C es 0. Nos queda logaritmo en base 2 de 2, nos queda en 1, que es mayor que C, ¿sí? Porque C en este caso vale 0. Entonces nos queda el tercer caso, ¿sí? Recordamos, vamos un momentito para atrás. Nos queda el caso cuando logaritmo en base B de A es mayor, que es directamente poner ese número. Entonces nos queda, perdón acá que quedó esto duplicado, entonces nos queda logaritmo en base B de A, ese es el exponente, nos queda O de N, ¿sí? No le demos mucha pelota a esto de acá. Entonces es importante que quede claro que en este caso nos está quedando todo mucho más fácil, ¿sí? Voy a echar esto de acá por cualquier cosa. Es mucho más fácil que si yo me hubiese puesto acá, de vuelta, haber puesto a resolver, suponiendo probablemente que esto es una potencia de 2 y cosas por el estilo. Así es, simplemente hacemos una cuenta, nos queda esto, fin de la historia. Y con eso se resuelven la gran mayoría de los ejercicios.